El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y le dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Un saludo de bienvenida a esta tierra, la tierra de San Óscar Arnulfo Romero. Siempre hay que venir con respeto a esta tierra donde en aquella esquina nació. En esta tierra corrió, creció. Donde pasaron allá arriba en la iglesia de Roma le bautizaron. Donde dejó su vida y a los 13 años partió para el seminario a San Miguel. Desde entonces entregó totalmente su vida al Señor. Un saludo de bienvenida a todos, a quienes nos hemos reunido en esta cuna del profeta para celebrar la Eucaristía de clausura de la peregrinación de la tumba a la cuna del profeta, haciendo el camino de San Óscar Arnulfo Romero y mártir, con la que damos gracias por el primer aniversario de su canonización. Pedimos por la paz, y al pedir por la paz debemos de tomar conciencia que debemos de volvernos artesanos de la paz, construyéndola todos en el ambiente donde estamos, en la actividad que cada uno realiza. Y además hacemos conciencia del cuidado de la casa común, la casa de todos. Hemos dicho queremos un país verde. Pasar de Lempa para acá, los que peregrinan desde San Salvador conocen la diferencia. Un saludo también a quienes nos visitan desde diferentes partes del mundo, Centroamérica, América Latina, los países de América de habla inglesa, portuguesa y francesa. A quienes llegan de todas partes del mundo, pero que son originarios de esta tierra bendita, El Salvador, para hacer esta caminata. También aquellos que han llegado de todas las parroquias de nuestro país, pequeño en territorio, pero grande en corazón. Un saludo a quienes han peregrinado desde la Catedral de San Salvador, tumba del mártir, hasta este atrio. Un saludo a mis hermanos obispos, Monseñor Fabio Colindres, nuestro vecino de San Miguel,
que ya se incorporó, ya está con nosotros en la misa. Un saludo a Monseñor Osvaldo Escobar, obispo de Chalatenango. Que hoy ha hecho los 3 días de la peregrinación, ha acompañado totalmente la peregrinación. Un saludo también para Monseñor Carlo María Donati, encargado en este momento de la Nunciatura Apostólica. Y un saludo a su eminencia Gregorio Cardenal Rosa Chávez, quien anima siempre, ¿verdad? Nos anima siempre a continuar en este andar del profeta. Un saludo también para mis hermanos obispos que por diferentes razones no han podido estar, pero que todos han peregrinado. Monseñor José Luis Escobar, arzobispo de San Salvador. Monseñor Miguel Morán Aquino, obispo de Santa Ana, que estuvo en la misa de envío. Monseñor Constantino Barrera, obispo de Sonsonate. Y Dios nos ha dado en la conferencia 2 Elías. Elías Samuel Bolaños, obispo de Zacatecoluca. Y Monseñor Elías Rauda, obispo de San Vicente. Nuestro vecino en el lado occidental. Gracias a todos porque todos hemos hecho un trazo de la peregrinación este año. Un saludo a los sacerdotes que nos acompañan de todas partes del país. Un saludo a los religiosos que están entre nosotros. A las religiosas y a los seminaristas. Un saludo también a las diferentes autoridades que nos acompañan. Un agradecimiento anticipado por la colaboración para organizar siempre la llegada de la peregrinación. Un saludo también a quienes se unen a nosotros a través de los diferentes medios de comunicación que nos acompañan y que nos han acompañado durante toda la peregrinación. Un agradecimiento. Un saludo allá en sus hogares y deseo de bendición y una invitación anticipada para el próximo año. Ojalá puedan acompañarnos en la peregrinación. San Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir. Semilla, raíz y fruto para esta tierra. Con la ayuda de las lecturas que hemos escuchado, hago mi reflexión sobre el ser fruto semilla de nuestro santo. El libro de Levítico en el capítulo 25 indica el pensamiento de Dios para la administración de la tierra y lo que produce, bajo las normas para el año sabático y para el año jubilar. El sentido del año sabático era mostrar que la tierra es un don divino. Por ello, ha de ponerse de manifiesto la soberanía del Señor sobre ella. El libro indica que se debe tener un cuidado por la conservación de la tierra, tratando de que no se abuse de la productividad inmediata de un terreno a costa de su deterioro a largo plazo. Se celebraba cada 7 años. O sea, una semana de años. Y Dios nos ha bendecido porque estas son las lecturas del día de hoy. No las hemos buscado. ¿Y cuál es nuestro tercer objetivo hoy? Cuidar la casa de todos.
Y estas son las maneras de Dios. El año jubilar se celebraba cada 7 semanas de años, o sea, cada 50 años. En él se aplicaban las disposiciones del cuidado de la tierra, añadiendo la del rescate de la propiedad. Lo adquirido tenía que volver a su primitivo dueño. Esta costumbre hacía que en realidad lo que se vendía era el usufructo de la tierra, que podía valer más o menos según los años de que el comprador pudiera disponer para cultivarla. Esta disposición no siempre se cumplió. Por eso los profetas denunciaban con energía el acumulamiento de tierras que algunos llegaron a conseguir en detrimento de los demás. No se cumplían las disposiciones de Dios que garantizaban y que garantizan la justicia social. Es algo que constantemente seguimos diciendo, y en cuanto a la ecología, de una manera especial como Conferencia Episcopal siempre hablamos de una ley de aguas que garantice el derecho, el agua como derecho humano, que todos podamos tener acceso a ella de una manera oportuna y eficaz y de buena calidad. San Óscar Arnulfo decía, y sus palabras siguen siendo actuales, sobre la distribución de los bienes. Y para los años 80 se refería a la reforma agraria. La reforma agraria salvadoreña debe tener una perspectiva amplia, no solo orientarse a la distribución de la tierra, sino de los recursos sociales, que haya para todos los campesinos y los pobres médicos, escuelas, hospitales, electricidad, agua, etc. En una palabra, tender al desarrollo integral humano. Homilía del 16 de diciembre de 1979. Y sobre el medio ambiente y recursos naturales, decían: es espantoso oír que el aire se está corrompiendo, que no hay agua, que hay regiones en nuestra capital donde apenas llega por unos minutos y a veces nada, que los mantos de agua se están secando, que ya aquellos ríos pintorescos de nuestras montañas han desaparecido. La alianza de los hombres con Dios no se está cumpliendo porque el hombre es el señor de la naturaleza y se está convirtiendo en un explotador de la naturaleza. Homilía del 3 de junio de 1979. Palabras que siguen siendo actuales. El destrozo de la naturaleza, la tala indiscriminada de árboles, y aquí hemos padecido la plaga que ha roto la corteza de los pinos y tenemos problemas con el agua para las comunidades. El ser humano tiene que cuidarlo, sobre todo los que tienen capacidad de decidir. Tienen que decidir oportunamente para el cuidado de nuestra casa común. Su propuesta de solución: es necesario una reestructuración de nuestro sistema económico y social, porque no puede ser esta absolutización, esa idolatría de la propiedad privada, que es francamente un paganismo. El cristianismo no puede admitir una propiedad privada absoluta. Homilía del 30 de septiembre de 1979. La tierra, como dice el Salmo, ¿quién lo recuerda? De Dios es la tierra y cuanto produce, el orbe y todo lo que la habita. Por eso debemos de tener este cuidado. Es un don de Dios para nosotros y que debemos de ser responsables en este cuidado. Y Él
nos dice cuál es la verdadera riqueza. Esta es la verdadera cosa absoluta del cristiano. Dios y su Cristo. Cristo es la riqueza absoluta del hombre. Por ganar a Cristo hay que perderlo todo. Él mismo nos decía, el que no renuncie hasta su misma familia, a sí mismo por seguirme, no es digno de mí. El único valor para el cristiano es Dios, es Cristo. Homilía del 18 de septiembre de 1977. ¿Cuál es nuestra riqueza mayor? Y cada uno busca en su corazón cuál es su riqueza mayor. ¿Qué es lo que lo mueve a actuar? ¿Es Cristo o son otros intereses? Y por eso es importante tomar conciencia como sociedad, sobre todo en los momentos que nos toca decidir. Es muy importante. En el Evangelio se relata el martirio de Juan el Bautista. El evangelista pone de manifiesto la estrecha relación entre el Bautista y Jesús. La muerte del Bautista es como el anuncio de la de Jesús. Según San Pedro Crisólogo, el ávido dragón degustaba la cabeza del ciervo, teniendo ansias de la pasión del Señor. Pero desde la esperanza en Cristo, la muerte del Bautista es una victoria. Recibió una victoria. No fue el fin de una vida, sino el comienzo de una mayor. El texto nos muestra la intranquilidad de Herodes que ve en Jesús un Juan resucitado, activado por fuerzas oscuras según él. Juan había reprochado el adulterio de Herodes, pero el miedo al pueblo impedía a Herodes matar a Juan. Debemos de entender el sentido teológico del adulterio. Significa ser infiel a Dios. Cada vez que somos infieles a Dios, somos adúlteros a Dios. Y esto es lo profundo de Juan el Bautista para entender lo que allí pasó. La hija de Herodías es la figura del pueblo sometido a los dirigentes, representados en el texto por Herodías. Al dar esto su fidelidad a Herodes, que era el poder tiránico y asesino, se han hecho infieles a Dios, adúlteros. El pueblo sometido sin iniciativa ni decisión propia se esfuerza por complacer a Herodes. Juan Bautista denuncia esta alianza ilegítima de los dirigentes con Herodes. Los dirigentes convencen al pueblo de que pida la muerte de Juan, como más tarde lo harán para que pida la muerte de Jesús. Y como hace algunos años lo hicieron para pedir la muerte de San Óscar Arnulfo Romero. No podemos ser ajenos a eso. Se repite la historia y sabemos que puede volver a pasar. Por eso debemos de tener la disponibilidad en el seguimiento del Señor. Ya lo comprenderemos mejor según palabras de San Óscar Arnulfo Romero. Pero este es el sentido. Cuando hay un ser humano que ha sido matado, no es que se murió, lo mataron. El lenguaje es muy importante porque pone en evidencia los sujetos que actúan. Y si hay un matado, hay un asesino. Hay uno que realizó el hecho. Y como decía San Juan Pablo II y luego lo retomó Benedicto XVI, el mal tiene un nombre y tiene un rostro y debe de surgir. Y a ese que tiene el rostro y tiene el nombre, le invitamos a la conversión para que pueda rescatar su vida
y pueda formar parte de esta sociedad que necesita recuperarse y vivir en paz. Por eso el proceso de reconciliación en nuestra sociedad es importante para que podamos vivir como hermanos con unas mejores condiciones. Veamos entonces el martirio en las palabras de San Óscar Arnulfo Romero. Decía: lean el capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos. Allí tienen una teología del martirio, una teología que hoy necesita mucho nuestro pueblo. La teología del testimonio de la fidelidad a la ley de Dios, antes que obedecer a los que profanan la ley del Señor, los derechos del Señor. Sacando el conjunto de las respuestas de los 7 niños o hijos, unos eran más grandes, se concluye que en el pensamiento de Israel privan estas ideas. Hay que obedecer la ley de Dios, aun cuando suponga el riesgo de morir. Homilía del 6 de noviembre de 1977. Y esto es importante hoy día. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar en la defensa de la ley de Dios? ¿Hasta dónde? El ejemplo más claro es la ley del agua. ¿Hasta dónde estamos dispuestos? Porque el dueño del mundo quiere ponerle un precio. El dueño del mundo y sus hijos. ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos para cuidar lo que dice la ley de Dios sobre el agua? Es muy importante y debemos de estar atentos porque es algo que aparentemente está quieto. Y cuando por encima el agua está tranquila, no sabemos cómo está por debajo. Entonces debemos de estar atentos. Sobre su propio martirio, él escribió: siento miedo a la violencia en mi persona. Se me ha advertido de serias amenazas precisamente para esta semana. Temo por la debilidad de mi carne, pero pido al Señor que me dé serenidad y perseverancia, y también la humildad, porque siento también la tentación de la vanidad. Fue en el último retiro que tuvo, casi un mes antes de su asesinato. En el mismo retiro y en el contexto de su confesión personal, escribió: mi otro temor es acerca de los riesgos de mi vida. Me cuesta aceptar una muerte violenta, que en estas circunstancias es muy posible. Incluso el señor nuncio de Costa Rica me avisó de peligros inminentes para esta semana. El padre Ascue, que había llegado, me dio ánimos diciendo que mi disposición debe ser dar mi vida por Dios, cualquiera que sea el fin de mi vida. Las circunstancias desconocidas se vivirán con la gracia de Dios. Él asistió a los mártires y si es necesario lo sentiré muy cerca al entregar mi último suspiro. Pero más valioso que el momento de morir es entregarle toda mi vida y vivir para Él. Tomado del cuaderno de los hijos de los ejercicios espirituales, el lunes 25 de febrero de 1980. Y además animaba para la entrega, porque cuando te persiguen a muerte, ¿quién no siente miedo? ¿Quién no lo siente? Pero, ¿cuál es el contrario del miedo? ¿Cuál será el contrario del miedo? No es el valor. En este país, cada vez que las cosas se han puesto duras, los que se sienten más valientes se van fuera del país. Y luego vuelven para hablar fuerte cuando ya no pasa nada. ¿Sí?
¿Ya? ¿Cuál es el contrario del miedo? Es la fe. Por fe, ni siquiera digo con, según la carta a los hebreos, por la fe actuamos y enfrentamos los temores, enfrentamos los miedos, por fe. Por fe nos hemos quedado, por fe hemos peregrinado, por amor a San Óscar. Esto es importante, porque no debemos de perdernos en la perspectiva. ¿Ya? Por eso él animaba para la entrega constante. Decía, yo quiero felicitar con inmensa alegría a los sacerdotes, precisamente cuanto más comprometidos con la miseria de nuestro pueblo, más calumniados. Quiero alegrarme con los religiosos y religiosas comprometidos con este pueblo hasta el heroísmo de sufrir con él, con las comunidades cristianas, con los catequistas y que, mientras huyen los cobardes, se quedan en el puesto. Y los que quieran rehuir las consecuencias de la persecución, de la calumnia, de la humillación, oigan lo que Cristo ha dicho. Ay de ustedes cuando todo el mundo hable bien de ustedes. Eso es lo que hacían con sus padres los falsos profetas. Homilía del 17 de febrero de 1980. Por eso, animarnos. Los mencionados, más. Aquí en Oriente decimos los delegados. Aquí en la diócesis tenemos 2 testimonios. Juan Barahona. ¿Y quién es el otro? Y Lázaro Ventura. 2 testimonios grandes. ¿Sí? Y luego incontables. Animarnos a hacer el trabajo del Señor porque es la única garantía de la justicia social. Es la única. Ya. San Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir, ha dado frutos para el Señor porque hundió sus raíces en Dios. Por eso hoy es semilla del reino y debemos de imitarla. Veamos. Sobre las raíces, decía, solo hundiéndose en el corazón de Dios, desde donde se comprenden los planes de Dios sobre la historia, solo hundiéndose en momentos de oración íntima con el Señor, es cuando aprendemos a ver el rostro del hombre, sobre todo el más sufrido, el más pobre, el más harapiento, la imagen de Dios y trabajaremos por él. Solo desde la contemplación de la plegaria podemos percibir una fuerza del Espíritu que es la que va entretejiendo la historia. Homilía del 6 de octubre de 1977. ¿Dónde hundió sus raíces San Óscar Arnulfo Romero? ¿Dónde las hundió? En Dios. En Dios. Y esa es la primera cosa a imitar. Hundir nuestras raíces en Dios. Esta es la clave. Nuestra motivación debe ser Dios, no otra. Y no corramos el riesgo de querer iluminar nuestra fe desde otras cosas, sobre todo desde las ideologías. Si vas a esperar que la ideología te diga lo que debes hacer por fe, estás equivocado. Tienes que ver lo que te dice tu fe y tus responsabilidades sociales antes. No al contrario. No al contrario. Los frutos que tenemos que dar, que seamos santos. Dejémonos conducir por los sacerdotes. Hagámonos cada día más miembros del pueblo sacerdotal. Seamos cada día más santos y santifiquémonos con nuestro ejemplo, con nuestro empuje, con nuestro reclamo al sacerdote que sea santo como lo necesita el pueblo de Dios y Dios lo quiere.
Homilía del 10 de diciembre de 1979. Qué actuales son estas palabras. Qué actuales. Todos llamados a la santidad. Que la vida entregada hasta las últimas consecuencias y la glorificación de San Óscar Arnulfo Romero nos anime en este empeño para dar frutos para el reino, haciendo de nuestra tierra un mejor país, un país que haga honor a su nombre, El Salvador. Y quiero hacer memoria a lo que el Santo Padre nos pidió a nosotros los obispos en la visita a Límina, preparatorio a recibir la canonización de San Óscar. Nos decía, encontrarlo. Y si queremos algo más de la vida cotidiana, está su diario. Allí podemos entenderle y sentirle cercano. Hay que conocerlo y darlo a conocer, porque necesitamos que muchos le conozcan, porque quienes no le quieren, quienes no logran todavía entrar en comunión con él, es porque no le conocen y algunas veces se cierran. Por eso su eminencia preguntaba hoy y decía que nadie levantara la mano, que se quedara muy privado. ¿Quiénes han caminado ahora hasta aquí para reconciliarse con San Óscar Arnulfo Romero? ¿Quiénes? Porque pensaban mal de él. Y ves que todavía hay gente que piensa mal de él, porque no lo ven desde la fe. Y cuando a San Óscar no se le ve desde la fe, ya lo pusimos en un lado y lo condenamos o lo salvamos. Es desde el Evangelio, desde la fe que tenemos que verle. Segunda cosa, yo que soy un campesino de origen siempre digo, no saludar con sombrero ajeno. El santo es Él. Tenemos un santo, un don de Dios. El santo es Él. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Nos invita a ser santos. Esta es la segunda cosa que nos pedía el Santo Padre. Imitar su santidad. Ser santos como Él. Cada uno en sus condiciones, por supuesto. Pero buscar la santidad. Y la tercera cosa, decía, tienen un santo. Aprovechen. Pidan su intercesión. Así es que pidamos la intercesión de San Óscar, como lo hemos hecho hoy en la peregrinación. Interceda por nosotros para la paz que tanto necesitamos. Pero sobre todo, que nos volvamos artesanos de la paz. Y luego dijo una cosa más que hoy la hemos cumplido. Dijo, hagan que las nuevas generaciones que no lo conocen peregrinen a los lugares santos. Peregrinen y que entiendan de qué se trata. Vayan. Hay que ir entonces al Hospitalito La Divina Providencia, al lugar donde lo martirizaron. Hay que ir entonces a la catedral donde descansan sus restos, sus reliquias. Y hay que venir a Ciudad Barrios, lugar donde nació, la cuna del profeta. Y por eso el camino se llama así. De la tumba a la cuna. De la tumba a la cuna, el origen, la meta y el camino, ahora lo llamamos Camino de San Óscar Arnulfo Romero. El que hemos hecho, ¿verdad? El que hemos hecho. Así es que todos quedamos desafiados para esto. Yo siempre que hablo de San Óscar termino con esto, invitando a estas tres cosas, que cada uno en su familia, en su vecindario pueda realizarlo, y así que el Señor nos conceda los dones que necesitamos, sobre todo la paz. ¡Que viva San Óscar Arnulfo Romero! ¡Que viva!